Y llegamos al día jueves. Y estuvimos viendo todos estos días lo importante que es vivir el arrepentimiento como un estilo de vida. Y hoy día jueves vamos a ver algo muy interesante que tiene que ver con dos fuerzas motivadoras que nos impulsan a nosotros, los hijos de Dios, todos los días a querer, a medida que vamos conociendo a Cristo, a medida que su persona se nos va revelando, a medida que Él nos va mostrando la forma en la que tenemos que andar, la forma en la que nos tenemos que conducir, la forma en la que nos tenemos que comportar, los valores que debemos tener, los principios que también tenemos que aplicar como hijos de Dios. A medida que todo eso va pasando, como dice Colosenses, y la imagen de Cristo se sigue formando en nosotros, recordá que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y por eso necesitamos recuperar en nuestra esencia ese diseño original. Hay dos fuerzas que nos van a acompañar toda nuestra vida para que podamos vivir cada vez más este arrepentimiento. Y el primero es el amor de Dios. Viste que Juan habla y dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. O sea, el amor de Dios. Dios es amor, su esencia es amor. El hombre es expresión del amor de Dios. Y por ese amor es que nosotros decidimos todos los días querer agradarle, querer obedecerle, querer cada día más serle fiel, cada día más permanecer limpios de ese pecado donde Dios nos rescató. Y otra de las fuerzas motivadoras que nos pueden impulsar es la tristeza. Y viste que el martes te hablaba y te decía que hay una tristeza que genera la voluntad de Dios. Y esa tristeza que genera la voluntad de Dios tiene que ver con una tristeza para salvación. Y no para salvación solamente de tu alma, no salvación solamente para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida y para que si un día Dios dijo tenés que partir, te vayas a la eternidad con Dios. Sino que esa salvación es mucho más amplia y tiene que ver con la acción que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario de rescatarte, de sacarte de ese chiquero, de esa mugre, de toda esa basura donde estabas inmerso antes de conocerlo a Él y colocarte en tierra firme. Mejor dicho, colocarte en la roca que es Jesucristo, para que ahora tu vida empiece a tener un nuevo fundamento, una nueva simiente, y ese nuevo fundamento y esa nueva simiente tiene que estar arraigado en Jesucristo. Así que ahí tenés la primer tristeza para salvación. Pero el libro de 2 de Corintios nos sigue hablando en el pasaje, en el versículo 7, pasaje 10, y dice, pero también hay una tristeza que el mundo produce. Y esa tristeza que el mundo produce es una tristeza que está relacionada a la muerte. Y vos decís, opa, ¿por qué la muerte? Y porque, como te decía Samuel el miércoles, y podés sentirte triste porque estás haciendo mal, estás pifiando, decís medias verdades, acomodás la realidad, vivís un amor fingido, total, nadie se da cuenta, pero en realidad cuando no hay un genuino arrepentimiento, esas obras terminan por perecer, esas obras terminan por desaparecer, esas obras terminan por, dejan de ser, porque no están basadas en un genuino arrepentimiento. Y para que puedas entender un poco mejor estas dos tristezas que la Biblia nos habla, podemos ver la acción del apóstol Pedro y la acción de Judas. Y si vamos a la Biblia, ambos dos traicionaron a Jesús. Pedro lo hizo negándolo. Cuando le dijeron, ¿reconoces que este es el Hijo de Dios? Y él dijo, antes que me agarren a mí, me maten, no, más vale, lo niego. Y Judas, ¿qué hizo? Lo vendió. Lo vendió por unas monedas de plata. O unas monedas de oro, no me acuerdo bien. Pero bueno, en fin, los vendió por un par de monedas. Y los dos lo traicionaron. Los dos, en cierto punto, negaron la existencia de Jesús. Pero los dos accionaron distintos. El apóstol Pedro se arrepintió. El apóstol Pedro, cuando se dio cuenta de lo que había hecho, mientras Jesús iba caminando con esa cruz súper pesada en su espalda, entendió que el que estaba ahí era el Hijo de Dios. Y sintió tanto congoja en su corazón, sintió tanto dolor, que él se arrepintió de corazón. Y desde entonces, él nunca más volvió a negar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Pero vemos a Judas,
que a Judas le agarró un gran remordimiento, y eso es lo que produce la tristeza según el mundo. Un gran remordimiento, una gran angustia, pero en ningún lado de la Biblia se dice y relata de que él sintió un genuino arrepentimiento. De hecho, ni siquiera tuvo el valor de acercarse nuevamente a Jesús y pedirle perdón por lo que había hecho. La Biblia nos cuenta de que él termina ahorcado. Y en este caso la muerte fue la muerte física. Así que imagínate cómo podemos entender esta tristeza. El apóstol Pedro podría haber muerto, no físicamente, quizás al propósito de Dios, porque recordá que él tenía un doble nombre, él era Simón, pero era Simón Pedro. Y Simón y Pedro tienen distintas significaciones. Y si él no se hubiese arrepentido, quizás hubiese seguido siendo toda su vida Simón. Por eso te invitamos a que también puedas leer la historia de Jonás. Una historia muy interesante. Tiene solo 4 capítulos su historia. Y ahí vas a ver a un hombre que decide no ir y predicar salvación, que decide no hacerle caso a Dios por miedo. Pero esos 3 días dentro del estómago de ese gran pez le sirvieron a Jonás para reflexionar. Le sirvieron a Jonás para dejar de lado el miedo, para arrepentirse por su corazón, porque él creía que la ciudad de Nínive no necesitaba ningún tipo de salvación porque eran malvados en su corazón. Y al arrepentirse dentro de la boca de ese gran pez, imagínate, ¿no? Terminó yendo al lugar del destino, el lugar del propósito, a predicar la salvación, porque en él hubo un genuino arrepentimiento. Así que te invitamos hoy, día jueves, a que sigas pensando y meditando, a que sigas reflexionando junto con la ayuda del Espíritu Santo y puedas decirle en tu intimidad a Dios: yo, Señor, quiero experimentar en mi vida un real arrepentimiento. Prefiero estar triste, prefiero estar dolido, prefiero vivir unos días amargos, prefiero vivir unos días sin comer, sin dormir, buscando tu rostro para que me ayude a cambiar, que seguir revolcándome del chiquero que me sacaste. Nos vemos mañana, el último día de este extraordinario devocional, donde sin duda, una vez más, Dios te hablará directo a tu corazón. Hola, mi nombre es Yami y soy parte del equipo de Conectados. Si te gustó nuestro video, hay 3 cosas que tenés que hacer. Darle like a la publicación, suscribirte a nuestro canal de YouTube acá abajo y compartirlo en todas tus redes sociales con tus amigos. ¡Nos vemos!